Hola, mis amados hermanos. Bienvenido a esta nueva lección, la lección número 3, con el título La naturaleza de los demonios, agentes de maldad en el mundo espiritual. El texto áureo dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué bueno que seguimos en esta importante serie. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los ángeles. Oremos para que Dios nos bendiga también esta lección tan importante y podamos sacar un gran provecho de ella para edificación nuestra, de la congregación, de los amigos, de las personas que tengamos el privilegio de conversar con ellos. Padre Celestial, gracias por este momento que vamos a estudiar tu palabra. Permite, Señor, que podamos comprender y entender el significado de la lección, aplicarla a nuestras vidas, enseñarle también a otros, Señor, acerca del mundo espiritual. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Soy su hermano Adiel Taveras Angomás y me congrego en el Centro de Restauración Espiritual Fe y Liberación, donde pastorea Miqueas Tavera y Rosa Marte de Taveras. En esta preciosa ocasión, vamos a estar analizando acerca de los demonios. ¿Quiénes son? ¿Cómo surgieron? ¿Quién es su líder? ¿Y qué efecto tienen sobre los seres humanos? Mis amados hermanos, ¿qué son los demonios? Son ángeles. Eso es algo importante, debemos saber que son ángeles. Ahora, la pregunta es, ¿son ángeles con buenos propósitos? No. Es como que yo diga que un ladrón es un ser humano, que un asesino es un ser humano. ¿Y un cristiano qué es? ¿Una planta? No, es un ser humano. ¿Qué lo diferencia? Sus frutos, su accionar. Entonces, los demonios son ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son seres espirituales, no son seres corporales como nosotros los humanos. Por lo tanto, los demonios fueron ángeles que estaban en el cielo y que servían en el trono de Dios y que servían allá con los ejércitos celestiales, pero por la historia que vamos a ver hoy, se desviaron y fueron expulsados del cielo y ahora ellos tienen influencia con nosotros los seres humanos en el mundo natural que nos ha tocado vivir. De manera que, amados hermanos, podemos saber con esta lección de hoy que vamos a tener un buen conocimiento que nos va a enseñar a nosotros quiénes son los demonios. Entonces, mis amados hermanos, los demonios son el resto de los ángeles que junto a Satanás fueron expulsados del cielo una vez Satanás, por su rebelión contra Dios, fue castigado y expulsado del cielo. Entonces, la tradición judaica antigua describe esta caída de los ángeles mucho más pintoresca, con mucho más detalle, pero nosotros no vamos a abundar en todas esas cosas porque lo importante es que sepamos cuál es la naturaleza de esos espíritus y cómo debemos nosotros realmente entender sus efectos, su accionar y como cristianos, cómo debemos nosotros entender ese mundo espiritual. Pues como le venimos diciendo, mis amados hermanos, los demonios y Satanás son los ángeles que fueron expulsados del cielo. Ahora, ¿quién es Satanás? Para los demonios. Según nos dice Mateo en su capítulo 11, mis amados hermanos, perdón, en el capítulo 12 de Mateo, en el verso 24, podemos ver que los fariseos dijeron que Jesús expulsaba los demonios en el nombre de Belzebú, el príncipe de los demonios. Es decir, en la mentalidad judía, los demonios tienen un príncipe y ese príncipe es Satanás. Ese príncipe es el ángel Luzber, Lucifer.
Pero también dice la palabra de Dios, hermano, en Mateo 25:41, entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para quienes, para el diablo y sus ángeles. O sea, cuando usted habla de demonio, no crea que el diablo y sus ángeles, los demonios son los ángeles del diablo. Ahora, nosotros la palabra ángel la identificamos con espíritu bueno y la palabra demonio con espíritu malo, pero para Dios son ángeles, ángeles caídos, ángeles revelados, ángeles pecaminosos. Es como cuando Dios dice, el alma que pecare. Es decir, es un alma pecadora, pero es un alma. Entonces, los demonios, recuerde usted, hermano, que son ángeles que no están al servicio ni a la voluntad de Dios. Por lo tanto, su accionar es muy diferente a los ángeles que sí están al servicio y a las órdenes de Dios. Ahora bien, Satanás, ¿qué nos dice la palabra acerca de Satanás? En Ezequiel 28, del 12 al 15, dice, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, belice y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, el diablo es un ser espiritual creado. Dios lo creó perfecto, hermoso. Satanás no tiene cola, Satanás no tiene cacho, Satanás no tiene colores raros. Esa es una representación imaginaria de los artistas o las personas que trabajan las artes con el objetivo de poderle llevar a la imaginación del que ve la figura el ser maléfico, el ser lleno de maldad que hay en Satanás. Pero no porque físicamente Satanás esté relacionado con esas representaciones que nosotros concebimos de alguna manera física para representarlo, porque Satanás es espíritu. Igual que los ángeles. Los ángeles no se puede representar de que son blancos, que son con alas, que son espíritu. Por lo tanto, su forma no es la que nosotros le hemos dado. Esa es la forma como se la han imaginado. Y eso es bueno que lo tengamos, hermano, porque yo respeto mucho a las personas, y yo sé que es por nuestra humanidad. Siempre que tenemos una visión con un ángel, es como los cuadros que nosotros tenemos. Pero si vamos a otra cultura, ellos lo ven como se lo pintan en esa otra cultura, a los seres espirituales. Lo que indica que realmente no es que estamos viendo esa figura real, sino más bien estamos adaptando una figura espiritual a una experiencia visual que tenemos, que nos han hecho esas representaciones. Él se rebeló contra Dios, hermano. Dice aquí, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, Satanás duró un largo tiempo, ¿verdad? Digo largo porque en el cielo el tiempo no se mide como aquí en la tierra, sirviéndole a Dios, agradando a Dios, pero se halló en él maldad. ¿Qué maldad se halló? Bueno, hermano, podemos leer en Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás se rebeló contra Dios. Llegó un momento en que quería tener la misma gloria que tenía su creador, dice aquí las escrituras. Y en ese intento por buscar esa posición, atrajo y sedujo a ángeles que también vieron la oportunidad posiblemente de ascender del nivel que tenían de jerarquía en el cielo. Y en eso que se llama ambición de poder, que también los hombres la tenemos, cometió el error de desviarse y de intentar hacer algo que no le era permitido. Mis hermanos, por eso Dios los expulsó, porque intentaron igualarse a Dios, pero en ese forcejeo de igualarse había solamente una manera. O ellos expulsaban a Dios del cielo y se quedaban ellos gobernando en las esferas espirituales, o Dios entonces tenía que obligatoriamente sacarlos. ¿Por qué, hermanos? Porque los ángeles son espíritus y como son espirituales no mueren como nosotros los seres humanos. Tú no le puedes dar 2 balazos a un ángel y matarlo. Tú no le puedes dar un palo y matarlo a un demonio. No. Tú vas a matar a la persona que tiene el demonio. Pero jamás en la vida, por más palos que tú le des, por más puñaladas que tú le des, por más balazos que tú le des, tú no vas a matar a un demonio porque es espíritu. Entonces hay gente a veces que se enojan con las personas endemoniadas y hasta lo castigan y cometen actos de violencia contra ellos, pensando que le están haciendo daño al demonio. Usted le da una galleta a un endemoniado y usted se le está dando al cuerpo de la persona que está poseída, pero usted no le está haciendo absolutamente nada. Oiga, nada de nada usted le está haciendo. Ahora, el que me ve que yo agarro a un endemoniado y lo aprieto por el cocote, cree que es el demonio que yo le estoy apretando. Yo no estoy haciéndole nada al demonio. Por eso era que Cristo lo que hacía era reprenderlo, porque realmente lo que hay que hacer es reprender el demonio para que se vaya. No enfrentarlo, no es fajarse con el endemoniado, con la persona que está poseída. No, es al demonio que hay que retirar. Entonces, hermanos, los demonios en la cultura pagana. Los términos griegos que se usan para demonio, hermano, lo que significa es Dios, una divinidad. Cuando los griegos decían demonium, lo que decían era Dios o dioses. O sea, nosotros lo que decimos demonio, ya nos imaginamos que son esos espíritus que no, eso lo que significa es Dios. Para los griegos donde tomamos esa palabra es Dios. Un demonio es un Dios, ¿por qué? Porque es un ángel, es un ser superior a nosotros los seres humanos. En la cultura griega, a los ángeles también le llamaban demonios. Es decir, seres espirituales poderosos. ¿Qué quiere decir eso? Que podía ser al servicio de Dios, un ser espiritual, o al servicio de Satanás. Entonces, se fue popularizando más usar la palabra demonio para aquellos espíritus que se habían confabulado con Satanás y habían sido expulsados del cielo. Ahora, ¿cuándo fueron expulsados? ¿Cómo fueron expulsados? Lo que nosotros podemos ver, mis amados hermanos, aquí en Apocalipsis capítulo 12, dice, después hubo una gran batalla, estoy en el versículo 7, en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Fíjense que ahí habla del dragón y sus ángeles, el diablo y sus ángeles. Nosotros diríamos el diablo y sus demonios, no, pero eran ángeles. Lo único que estaban luchando con el propósito y la intención que tenían de destronar a Dios. Ahora, Miguel tenía sus ángeles también, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Oiga cómo dice, Diablo y Satanás, como si fueran dos nombres. Es que son nombres.
porque esos nombres, lo vamos a aprender más adelante, eran representación que se le asignaron, nombres que se le asignaron a Satanás, pero no es que ese era su nombre como su nombre propio, como Jesús. Satanás se llamaba Lucifer y ese es su nombre, Luzbel, y Dios le llamó Lucifer. El nombre real de Satanás es Lucifer, conforme a la palabra de Dios. Los demás son sobrenombres que le hemos puesto, apodos o nombres adjetivos que significan algún tipo de representación de su accionar. Dice aquí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde fueron arrojados? A la tierra. Por eso ellos están aquí. Porque fue para acá que Dios lo mandó. Cuando fueron expulsados del cielo, los demonios, los ángeles caídos junto a Satanás, fueron expulsados para la tierra. Mis amados hermanos, Satanás también se le llama el dragón. La palabra, hermano, dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, son nombres que tienen algún significado en las diferentes culturas de donde provenía la palabra de Dios, como la cultura griega, la cultura hebrea, la cultura romana. Pero aquí podemos ver, hermanos, que Satanás fue expulsado y que los ángeles de Dios fueron más poderosos. ¿Usted cree que los ángeles de Dios fueron más poderosos aquella vez que ahora son más débiles? No, los ángeles de Dios siguen siendo más poderosos. Y Satanás lo sabe. Ahora, hay un ser que es más débil que Satanás, una creación de Dios, que somos nosotros. Porque tenemos la particularidad del libre albedrío y Satanás nos puede engañar. Ahora, con el conocimiento de la palabra, tú y yo debemos estar advertidos para no caer en las trampas del diablo. La victoria final sobre Satanás, hermano. Hay gente, ¿saben qué? Que piensan que esta historia que yo acabo de leer se refiere a la caída original de Satanás. Hay otros que dicen que eso se refiere a la derrota que Satanás va a recibir en el final de los tiempos. Pero lo más importante, hermano, ¿saben qué es? Que Cristo ya venció a Satanás. El mismo Cristo dice en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cristo recuerda esa escena de cuando él fue derribado. Pero el triunfo más grande que Satanás puede exhibir es cuando él puede esclavizar una vida e impedir que vaya a los pies del Señor. Pero también esa es la derrota más grande. Cuando tú y yo servimos a Dios, mira, esa es la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Esa es la verdadera victoria sobre el mundo espiritual maligno. El que tú y yo le sirvamos a Dios de corazón. Le sirvamos con entrega. Así que sigamos derrotando el mundo espiritual en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo? Sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad. La expresión yo veía se refiere a una acción continua. Y eso muestra que Jesús contemplaba en esa visión la caída de Satanás mientras los 70 predicaban el Evangelio. Es decir, que la derrota de Satanás está relativamente asociada a la predicación del Evangelio. Cristo ve la derrota del diablo mientras tú y yo hablamos, predicamos, anunciamos, proclamamos las verdades del Evangelio a las vidas y a los corazones necesitados. Esa es la verdadera derrota más grande que sufre el mundo espiritual. La victoria final sobre Satanás. Habrá una victoria final en contra de Satanás. Esta inició con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, hermano, la victoria de Satanás ya no existirá más sobre el reino humano. El diablo está derrotado con anticipación. No porque nosotros lo vamos a agarrar por los cachos, porque él no tiene cacho. No es porque lo vamos a agarrar por la cola y le vamos a dar un jalón. No, nada de eso. Es porque tú y yo vamos a escapar de sus garras, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero, amados hermanos, ¿quién fue que venció a Satanás? Miguel. No, Miguel
es un designado de Dios, un sirviente de Jesús para derrotar a Satanás. Dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Judas, en el capítulo, en el versículo 9 de Judas, hermano, ahí dice que Jesucristo es el príncipe que le ordena a los ángeles lo que deben hacer. De manera que Jesús respalda a sus ángeles con sus batallas que deben de librar contra el mundo espiritual para poder derrotar a Satanás y a sus ángeles, para impedirle a veces ciertos tipos de acción. Hay, hermanos, ángeles que la palabra de Dios nos narra que son muy peligrosos y que están encerrados en prisiones porque son muy poderosos. Quiere decir que es posible que junto a Satanás hubieran otros querubines de una capacidad de accionar inmensa y a los cuales Dios no le podía dar el privilegio solo de sacarlo del cielo y dejarlo libre, sino que fue necesario que estos ángeles, por su poder, por su autoridad que tienen, fueron condenados en prisiones. El gobernante de los demonios, el gobernante de los ángeles caídos. Recuerda que la palabra demonio significa Dios, el gobernante de los dioses. No Dios como el Dios supremo, sino Dios en el sentido de que son seres espirituales superiores a los seres humanos. Y por lo tanto nosotros lo vemos como dioses. La serpiente, el término dragón es dracón en griego. Y es usado en la Septuaginta, una versión de la Biblia que ya hemos hablado mucho, para traducir algunas palabras hebreas como tanín y leviatán, cuyo sentido es muy diversificado, hermano. Puede representar monstruos, animales del desierto, serpientes. Entonces, hermano, eso es lo que significa dragón. Cuando la Biblia lo menciona a Satanás como dragón, lo que quiere significar es que él representaba un monstruo, una serpiente, un animal del desierto. En el Nuevo Testamento aparece en Apocalipsis donde es llamado dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es la serpiente que engañó a Eva. Uno de los nombres de Satanás es el padre de mentira, que Jesucristo mismo lo mencionó. El engañador, el usurpador. Todos esos nombres se utilizan en contra de Satanás. No es posible describir todos los nombres de ese enemigo de Dios y de su pueblo, pero de los nombres más conocidos tenemos a Satán. ¿De dónde viene la palabra Satán? De manera que, mi amado hermano, el adversario, cuando mencionamos Satanás, lo que estamos diciendo es adversario. En español podemos decir reprende al adversario, pero como viene de una palabra extranjera, la hemos adoptado como un nombre de Satanás, porque realmente se aplica muy bien a él. La palabra de Dios dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Oiga, vuestro Satanás, el diablo. Vuestro adversario, el diablo. Y la palabra diablo, ¿qué significa? Viene del griego diabolos, que significa calumniador. ¿De dónde viene la palabra diablo? Del griego diabolos, que significa calumniador. Es usado con frecuencia en la Septuaginta para traducir la palabra hebrea Satanás también. El término viene del verbo diablo, que significa acusar, difamar, engañar, provocar un desacuerdo. Esta es la especialidad de Satanás. Lo provocó en el jardín de Edén, entre Eva y lo que decía Dios. Después, entre Eva y Adán. Después, por la acción pecaminosa, provocó un desacuerdo automático entre el Creador y su criatura. Y hoy sigue incitando desacuerdo. Pero tú y yo debemos conocerlo, mi amado, y saber cuándo los espíritus, cuándo esos ángeles caídos están accionando para no permitirle hacer la obra que ellos quieren. Jesús dijo claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Actualmente la habitación de Satanás no es el infierno. Él aún no ha sido lanzado. Pero dice la palabra de Dios que ese lugar está preparado para quienes, para el diablo y sus ángeles. Y claro, también las personas que no sirvan a Dios tendrán que sufrir también la condenación eterna, como lo dice las Escrituras. ¿Cuál es el poder de Jesús sobre los demonios? Hermano, hay relativamente pocos registros sobre los demonios en el Antiguo Testamento. Muy poco. Las escenas que nosotros más podemos ver cuando se habla de ello es cuando viene el Nuevo Testamento, que aparece Jesús y en varias ocasiones los espíritus están atormentando vida y Cristo liberta esas vidas reprendiendo los demonios. Entonces, ya sabemos que la palabra demonio viene de daimonium, que significa dioses. La tradición judaica considera a los demonios como ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Sabemos que todos los demonios son ángeles, mis amados hermanos. Ahora, los demonios, esos ángeles caídos, esos espíritus, poseen, porque ellos no tienen cuerpo, poseen cuerpo y pueden provocar enfermedades, pueden provocar desquiciamiento mental, pueden provocar cualquier reacción anormal en los cuerpos que son portadores de espíritus, portadores de ángeles caídos, portadores de espíritus malévolos, porque el diablo no viene para bendecir, el diablo no viene para salvar, el diablo y tampoco los demonios, ya ellos saben que están condenados, ya ellos saben que están, hermanos, sin esperanza de poder retornar al privilegio que perdieron. Entonces, ¿qué es lo que ellos pueden hacer? Molestar a Dios. Eso es como los muchachitos que tú ves que le hacen maldad a otro, cuando ya no, como no pueden directamente hacerle algo, hacen algo que no le gusta a la otra persona, al otro niño. Le sacan la lengua. Si al otro niño le molesta que el muchachito mire para arriba, pues mira para arriba. No le puede dar un golpe, pero mira para arriba y ya con eso lo molesta. Bueno, los demonios, los ángeles caídos están haciendo eso, molestando a Dios, haciéndolo sufrir. ¿Cómo? Haciéndole daño a la humanidad. Pero mis amados hermanos, ellos son malvados y pueden entrar en las personas. Eso es importante que lo sepamos. Eso no es un cuento. Los demonios poseen la vida de aquellas personas que se lo permiten y causan todo tipo de males. Ahora, Cristo nos reveló en la palabra que Él tiene el poder y la autoridad de reprenderlos, el poder y la autoridad de hacer que ellos salgan, y nos delegó a nosotros esa potestad de que en el nombre de Jesús podamos nosotros echar fuera los demonios. Repito, por eso, hermano, cuando dice en Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es decir, hay poder en el nombre de Cristo. Y Él nos revela. Lo vemos el apóstol Pablo cuando reprende a la muchacha que tenía el espíritu de adivinación y reprendió ese espíritu. Lo vemos en Cristo como reprendía los demonios. Usted y yo tenemos esa autoridad, hermano, para orar por la vida y que sean libertadas. Cristo ha triunfado sobre los demonios, sobre los ángeles caídos, sobre los espíritus poderosos creados por Dios que se unieron en la rebelión en el cielo para apoyar a Satanás y derrocar a Dios o derribarlo de su autoridad y su trono. Ahora bien, aún de esta manera, Satanás, sabiendo todo eso, él se sigue oponiendo a la obra de Dios. Satanás causó infortunios y ha causado problemas a la humanidad, a los siervos de Dios también. No es que porque seamos siervos de Dios, no. Satanás atacó a Job, Satanás atacó a Pablo, Satanás se le presentó al mismo Cristo en el desierto, hermano.
Satanás no va a dejar de luchar contra nosotros, pero eso no quiere decir que tú y yo tenemos que tenerle miedo. Eso no quiere decir que ahora tú estar asustado de que no se me aparezca Satanás. No, hermano, no. Si Satanás se aparece, nosotros tenemos también a ángeles a nuestro favor que ya le han vencido a él y tenemos la presencia de Dios, la del Espíritu Santo y la compañía de Cristo. La victoria de nuestro Señor sobre los ataques de Satanás lo calificó para ir a la cruz. Hermano, la palabra de Dios proclama y recuerda siempre esta palabra que está en Romanos 16:20, que él aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Por eso que nosotros cantamos, lo tenemos pisado debajo de los pies, pero no es porque físicamente lo tengamos y tenemos que cuidarnos de eso, pero espiritualmente Dios, Jesucristo, nos ha dado la promesa en su palabra. El Espíritu Santo inspiró que escribiera que Él lo va a aplastar debajo de nuestros pies. Así que sin exagerar, tú tienes la confianza, ya sabes de dónde vienen los demonios, no tienes que imaginarte unos espíritus extraños, ni cosas raras. No, hermano, son espíritus. Fueron bellos, fueron hermosos. Dios crea las cosas lindas y bonitas y buenas. Así fueron creados. La maldad no cambia su posibilidad física. Ahora bien, usted dirá, pero hermana Diel, ellos son espíritus. ¿Y cómo es que usted dice que son lindos, que son? No, no es que yo quiera decir, dentro del mundo físico y el mundo espiritual, fíjese que que a pesar de Satanás ser un espíritu, él lo describe cómo estaba adornado, con las piedras preciosas que fue decorado. Es decir, los ángeles tienen la capacidad de poder adquirir una figura física, pero no es que ellos son materia como usted y yo. Por lo tanto, hermano, recuérdese que Satanás se viste de ángel de luz. De ángel de luz. Así que con esta lección concluimos lo siguiente. Los demonios son reales. Son espíritus malos e inmundos. Todo lo opuesto a lo que son los ángeles. Jesús es la única garantía de que ellos nada puedan contra nosotros. Antes Jesús dijo esto. He aquí os doy potestad a nosotros, hermano. A ti, amado hermano. Dijo Jesús, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sobre qué? Sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. ¿Y quién es la fuerza de Satanás? Los demonios, los ángeles caídos, los espíritus inmundos. ¿Y sabe qué dice? Y nada os dañará. Así que, amados hermanos, vamos a cimentar nuestra fe en Dios y a servirle. Para la próxima semana tendremos posesión demoníaca y la autoridad del nombre de Jesús. Recuerda que estamos con este material, por si a alguien le interesa. Recuérdese que lo vamos a estar distribuyendo este domingo a los hermanos que aún no lo tienen. Se pueden comunicar con la superintendente de la escuela bíblica, con los pastores, para que conozcan los precios. Recuérdense que tenemos el material del maestro y el material de los alumnos. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en la próxima entrega donde seguiremos compartiendo más profundamente acerca de la palabra de Dios. Un placer para mí compartir con ustedes esas enseñanzas. Dios te bendiga mucho.